los hospitales, así que no podían saber exactamente y no sabían si a lo mejor el niño ya estaba muerto o no. Así que decidimos que teníamos que transferir a mi esposa a otro hospital donde tenían un escáner y ya logramos hacer eso. Y ella estaba muy enferma, tenía una temperatura muy elevada y ellos hicieron el escaneo y este pequeño feto era de un tamaño así de pequeño y él se encontraba en muy buen estado y estaba chupando su pulgar. Así que nosotros decidimos que no íbamos a abortar, pero más bien que íbamos a continuar con el embarazo. Y íbamos a ver todo lo que ocurriría. Y por fin, después de 9 meses de infierno y de enfermedades y de toser y de pasar más tiempo en el hospital que afuera del hospital, ya dejaron salir a mi esposa y el niño nació. Y este niño era el niño más miserable que uno se pueda imaginar. Era un niño imposible. Él gritaba desde la mañana hasta la noche. Si uno quería darle de comer, uno tenía que envolverlo varias veces en una manta para que no pudiera mover sus brazos, porque si no él agarraría y rasguñaría a uno con sus uñas mientras se le trataba de darle de comer. Y si uno lo ponía en la cama, él gritaba y gritaba y seguía gritando. Así que teníamos un método donde uno quedaba sentado cerca de él y mecía la cama por largo tiempo hasta que por fin el niño se dormía. Y uno se iba a hurtadillas a la cama y trataba de dormirse y el momento que uno lograba dormirse el niño empezaba a gritar otra vez. Y esto siguió por meses, una situación absolutamente caótica. Y no había nada que uno pudiera hacer para apaciguar a este niño. Mi esposa estaba destrozada y yo estaba destrozado, estábamos todos totalmente hechos pedazos. Y después, una noche, a las 2 de la mañana, yo tuve un sueño, que alguien me estaba estrangulando. Y el sueño fue tan real que me desperté sudando frío de la cara y mi corazón estaba latiendo como loco, como si fuera un tambor tocando rápidamente. Y yo me senté tieso, tratando de recuperarme de esa pesadilla terrible que había tenido. Y justo el momento después, el pequeñito en el cuarto al lado del nuestro gritó como si alguien lo estuviese matando. Y mi esposa y yo recibimos un susto tan grande que salimos corriendo de la cama y corrimos hacia nuestro pequeño bebé y lo tomamos en los brazos. Y cuando hicimos eso, él empezó a temblar de manera violenta. Y su temperatura subía y le daban convulsiones por la fiebre. Así que lo llevamos de urgencia al hospital. Y lo miraron y tuvieron que poner una tienda, una carpa de refrigeración. Tenían una tienda, una carpa que tenía temperaturas bajas y le pusieron una infusión endovenosa y después él estaría entre la vida y la muerte. Y él se recuperaba de esa situación y regresaba a la casa y permanecía tan imposible como antes de irse al hospital. Y después las cosas iban bien por unas 2 o 3 o 4 semanas, no me acuerdo exactamente del periodo de tiempo entre estos ataques. Y después, exactamente a las 2 de la mañana, precisamente a esa hora, era siniestro. Teníamos un reloj en nuestra cama, era uno de esos relojes digitales que muestra la hora, y así que uno podía ver que eran exactamente ahí, eran las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana. Y en ese momento es que yo me despertaba con ese sentimiento terrible de que alguien me estaba estrangulando y sacudía levemente a mi esposa y le decía, acabo de tener esa pesadilla horrorosa otra vez. Y después el pequeñito gritaba en el cuarto de lado y salíamos corriendo y lo tomamos en los brazos y lo mismo ocurría. Y las cosas se volvían tan graves que pensábamos que no lograríamos llegar al hospital y que el niño no sobreviviría. Y no había nada que uno pudiera hacer. En cuanto empezaba a gritar, sus temperaturas subía y subía de tal manera que él se desvanecía. Eventualmente en el hospital llegaron a conocernos también que tenían el lugar preparado para él cuando quiera que se necesitara. No sabían lo que le estaba pasando, nunca pudieron encontrar la causa. En una de esas ocasiones el doctor dijo que tenían que inyectarlo en su zona lumbar, porque tenía que haber algo que estaba mal con el fluido de su espina dorsal. A lo mejor tenía un tipo de infección cerebral que estaba causando esto. Y yo me acuerdo que lo estaba llevando al hospital y era solo un bebé. Y después él gritó de tal manera que mi esposa se puso histérica y cuando los doctores salieron a vernos dijeron, esto es increíble. Había 4 adultos que tenían que inmovilizar a este bebé y él tenía menos de 1 año de edad y había 4 adultos que tenían que inmovilizarlo porque él les daba trabajo a los 4. Así que este pequeño bebé, no cabe duda, estaba bien poseído. Y
Uno lo puede racionalizar si esto ocurre una vez y si esto ocurre 2 veces, pero si esto sigue ocurriendo por semanas y por meses sin parecer terminar, que exactamente a las 2 de la madrugada uno tiene una experiencia en un cuarto y inmediatamente después hay un grito en el cuarto de al lado, pues la ley de la estadística nos dice que no importa cuán ateo uno sea y no importa cuán científico uno pueda que ser, en cuanto a este asunto, los 2 acontecimientos tienen que estar conectados. Y yo estaba sentado en el hospital un día y mi esposa y yo nos turnamos para estar con el pequeñito y él se encontraba en una situación muy grave y esto ya había ocurrido innumerables veces y allí yo me encontraba en el hospital y estaba corrigiendo asignaturas y me acuerdo de esto como si fuera ayer, estaba corrigiendo esas asignaturas y de repente en esta tienda, en esta carpa de refrigeración, el niño empezó a temblar y empezó a tener uno de estos ataques y arrebatos en su cama. Y corrí y llamé a la enfermera y lo tomé en mis brazos y él temblaba de tal manera que arrancó las infusiones que tenía en el cuerpo. Ahora, el niño había tenido tantas infusiones intravenosas que no podían ya encontrar venas para inyectarlo en sus brazos o en sus piernas, así que le tenían que poner las infusiones en su cabeza. Y el niño tembló de tal manera que las infusiones se arrancaron de su cabeza y ahora yo tenía el niño con este ataque y la infusión que se había arrancado de su cabeza y la vena que se había roto por completo y la sangre que se le corría por la cara. Y era un cuadro tan horrible que me enloquecí, no podía soportar semejante situación. Y por fin se calmó el bebé y lo regresaron a la carpa y le pusieron otra vez la infusión y él sobrevivió esa noche. Pero esa noche, sentado allí, yo me dije a mí mismo, ¿qué puedo hacer? No existe ayuda médica, no hay nada que nos pueda ayudar y los 2 accidentes tienen que estar conectados. ¿Y dónde iba yo a poder encontrar ayuda para resolver esta situación? Y como el dicho va, una vez católico, católico para siempre. Y mientras estaba sentado allí, esa noche, en ese hospital, reflexionando sobre estos asuntos, las imágenes de la Iglesia Católica y su poder sobre los demonios y la película El Exorcista que acababa de salir, y pensé, a lo mejor puedo regresar a mi antigua iglesia y pedirles que me ayuden. Así que tomé la decisión que haría esto porque no tenía otra salida y el día siguiente me fui a la Iglesia Católica y el sacerdote católico estaba sentado en un cuarto y me acuerdo bien también del detalle, tenía una copa ahí, una botella de brandy y no estaba muy sobrio. Y yo fui hacia él y le dije, yo soy católico romano, pero no asisto a la iglesia. Pero tengo un problema. Y él me preguntó y dijo, bueno, ¿cuál es su problema? Él era muy amable. Y yo le dije, bueno, usted sabe, yo soy un ateo y un científico y no quiero hablar de esto como si, bueno, como no estuviera a la altura. Bueno, tengo un problema en la casa. Y él me pregunta, bueno, ¿qué tipo de problema? Bueno, es un problema sobre acontecimientos extraños en mi casa. Y él dijo, oh, no. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Y él me dijo, eso no es mi campo. Déjeme su nombre y su número de teléfono y lo vamos a contactar. Y así que le di mi nombre y número de teléfono y todo lo que le dije es que tenía acontecimientos extraños en mi casa, es todo. Y yo salí de allí y dije, bueno, eso fue una gran ayuda, muchas gracias. Y no había permanecido mucho tiempo en la casa cuando recibí una llamada de teléfono por parte de otro sacerdote. Y este sacerdote se escuchaba muy sofisticado. Y me preguntó si yo quería encontrarlo en un monasterio allí cerca. Así que fui al monasterio y allí vi a un hombre anciano. Y su aspecto se veía tan impresionante y me impactó de manera muy grande. Me dijo que me sentara y después él empezó a relatarme a mí cuál era el problema en mi casa. Y yo me quedé a boca abierta. Si hubiese habido una mosca en el cuarto, hubiera entrado directamente en mi boca. Y él me dijo que había un problema en mi casa y que Satanás estaba tratando de matar a mi hijo y que nosotros estábamos siendo aterrorizados. Y yo le dije, bueno, sí, eso. ¿Y cómo sabes usted? Yo no le he relatado esto a ninguno.